Bueno, ya es hora, ya esperamos 5 minutitos, así que ya podemos empezar la clase de hoy. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, vamos a ver cómo si nos acompaña internet hoy. Bueno, en primer lugar quiero decirles que ¿por qué no se subió bueno, dos cosas. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? No sé quién. Ahí está, gracias. Bueno, dos cosas. El texto de Giddens, que nosotros suponíamos lo podíamos tomar directamente de internet, no se pudo hacer, se volvió loco Germán tratando de hacerlo, porque la sociología de Giddens, que está en las redes, es la tercera edición. Y el texto que nosotros seleccionamos para trabajar con ustedes solo está en la cuarta edición. Así que a pesar de que Germán buscó y buscó, no lo pudo encontrar. Así que bueno, esta tarde lo voy a escanear y después lo subo a las redes para que ustedes tengan bien. De todos modos, es una lectura sencilla y fácil, no van a tener problemas. Igual ahora vamos a hablar un poquito de ese tema. Y después, con respecto a Bourdieu, ustedes tienen que trabajar. El texto que está ahí, no sé qué hizo Tomás subiendo ese texto. Decir que se me ocurrió mirar, porque como hoy, no sé, me escribió alguien, no sé quién, diciéndome que no estaba el texto, se me ocurrió revisar. Bueno, no. Ahora, esta tarde también voy a subirles bien el texto que corresponde, el que es apropiado de Pierre Bourdieu, que es la introducción y el estudio del caso. Ahí está bien trabajadas todas las categorías de él y aplicadas, digamos, a una empresa. Ahora también, en la clase de hoy, vamos a hacer eso. Vamos a revisar Bourdieu y Giddens, ¿no? Bueno. Profe, entonces, el texto que está subido de Bourdieu es erróneo. Sí, lo vamos a sacar igual que No, la teoría de la estructuración no quiere Tati sacarlo, y tiene razón, porque es muy interesante, y por allí a lo mejor alguna vez hay algún alumno que quiera leerla. Entonces la teoría de la estructuración la vamos a dejar, por si alguno se interesa, pero este texto de Giddens, de Bourdieu no, porque no tiene nada que ver. Ya recién le pregunté a Tomás, ¿por qué subiste ese texto que no era el apropiado? Y bueno, me dijo, no soy perfecto. Ustedes no lo conocieron a Tomás. Él trabajó, es el JTP nuestro, pero bueno, ahora está con licencia y en su lugar entró Germán. No, profe, yo me refería al texto de Bourdieu, que está subido el capítulo 2, el Estado y la construcción del mercado. ¿Ese no iría entonces? Bourdieu lo voy a subir hoy. Lo que es el libro de Bourdieu es las estructuras sociales de la economía. ¿Estamos? Bueno, ustedes tienen que leer la introducción, que ahí no está, por lo menos no la encontré yo, o está. No, lo único que está es el capítulo 2. Bueno, por eso. Ustedes tienen que leer la introducción, por eso acabo de preguntarle a Tomás por qué subió ese texto. Bueno, la introducción, que son no sé, 2 o 3 es muy chiquito, 3 o 4 páginas, muy poquito. Y después, al final del texto, está el caso, ¿ves? El campo de la empresa, un estudio de caso. Eso es lo que tienen que leer de Bourdieu. Así que eso y lo de Giddens se va a subir hoy, ¿sí? Pero eso no es para el parcial de la semana que viene, está claro, ¿no?
es para el final del 5 de julio. Semana que viene el parcial es solo unidad 1 y 2. Está claro este tema, ¿no? Sí, sí, está claro. Sí, profe, sí. Bien, perfecto. Y el martes, entonces, lo que vamos a hacer, porque el parcial es el miércoles, ¿verdad? Sí. Miércoles a la 1. Entonces, el martes vamos a hacer repaso de unidad 1 y 2, ¿sí? Bueno. ¿Ustedes me quieren hacer alguna pregunta sobre la unidad 3? ¿O quieren que yo les haga así un repaso sobre Bourdieu y Giddens? ¿Qué prefieren? Yo preferiría eso, sí. ¿El repaso sobre Bourdieu y Giddens? Bueno, dale, lo hagamos. Bueno, nosotros, no sé si se los dije a ustedes o a los chicos de política, porque una rara coincidencia, estamos dando los dos autores acá y allá. Solo que acá con la mirada orientada a la economía y allá al campo de las relaciones internacionales y la ciencia política. Bueno, en la segunda mitad del siglo XX surgió toda una nueva camada de sociólogos que se le llama la segunda generación, porque la primera generación, con las palabras primera generación se alude, digamos, a la sociología clásica, ¿cierto? Bueno, todo este grupo, digamos, de intelectuales, trabajaron muy, tal como pasaba, por ejemplo, en el Chile del ILPES, trabajaban muy en conjunción con los economistas, por eso y los cientistas políticos, por eso se puso de moda el concepto de interdisciplinariedad, porque verdaderamente trabajaban de forma entrelazada las distintas disciplinas en la observancia de la cuestión social. Las respuestas a veces iban en conjunto y a veces no. Pero bueno, hay, digamos, un grupo, un desarrollo, digamos, importante de la sociología en Reino Unido, en Francia y en Alemania. Esas son las tres escuelas grandes de mediados del siglo XX en el campo de la sociología. Nosotros, porque es muy largo el programa y no se puede dar todo, hemos tomado un autor de la sociología británica y un autor de la sociología francesa, que son Anthony Giddens y Pierre Bourdieu, que son, digamos, realmente son paradigmas y además, más allá de que sean autores paradigmáticos, a mí me parece interesante la posición de los dos, escriben fáciles, se los entiende bien, pero además son creadores de categorías analíticas, o sea, verdaderamente crearon valor en el campo de la ciencia, que para mí eso es lo importante, cuando un autor crea valor. ¿Qué quiere decir crear valor? Que el aporte que realiza es verdaderamente significativo en la disciplina en la cual se desempeña. Bueno, ahora, por gusto personal, hubiese preferido dar la escuela de Frankfurt, porque para mí realmente es una mirada, digamos, de lo social que es sumamente revitalizada, se apoya en Marx y en Weber, que son dos autores que ustedes manejan muy bien, y además, digamos, podemos tomar tres autores de la Escuela de Frankfurt,
y es como que la producción teórica fue encadenada, ¿entienden? El primero dijo A, el segundo dijo A más B y el tercero dijo A más B más C. O sea, muy interesante la mirada de lo social. Bueno, todo no se puede dar, así que decidimos que teoría crítica de la Escuela de Frankfurt, no. Quizás en algún posgrado ustedes la pueden ver, ojalá. ¿Quiénes serían esos autores? Serían Horkheimer y Adorno, los representantes de la primera generación de la Escuela de Frankfurt. Después la segunda generación, Jürgen Habermas. Y la tercera generación, Axel Honneth. Honneth fue hasta el 2018 el director de la Escuela de Frankfurt. Ahora es Ferdinand, no me acuerdo, tiene un apellido alemán que Suter-Triuli, algo así, Suter-Triuli, una cosa así. El actual director es un fino intelectual. Yo creo que va a ser un hombre que va a dar mucho a la academia. Es un muy fino intelectual. El anterior, Axel Honneth, era muy pragmático, es muy pragmático porque vive, y su producción teórica estuvo muy conectada con la escuela francesa. Que los alemanes y los franceses pican entre ellos. Pero no, Honneth tomó a Foucault, sobre todo a Foucault y a Sartre. Así que tuvo un compromiso interesante con ellos. Entonces los alemanes, digamos, sabe, pero lo miran, ¿no? La autoridad de la Escuela de Frankfurt es Jürgen Habermas, que tiene 90 y pico de años. 2x3 lo pueden ver porque siempre le están haciendo reportajes. Tiene una lucidez asombrosa. Ya no está trabajando en la academia, pero siempre tiene un compromiso con la ciencia. Pues es gracioso porque siempre cuento esto, que se recibió de doctor en 1953 y desde entonces no abandonó la academia. O sea, hace 67 años que está produciendo teoría. O sea, impresionante. Bueno, entonces, esto para que sepan que hay otras miradas, que no son solamente estas dos miradas que nosotros damos. Pero bueno, todo no se puede dar. Entonces, hoy vamos a concentrarnos en estos dos autores. Y otra cosa que les digo, la última unidad, de la unidad 4, solamente vamos a dar, hay 5 autores y vamos a dar 3, nada más. No hay tiempo, entonces yo prefiero que estudien menos y que a los que estudien los conozcan en profundidad. Así que solo 3. Bueno, mira, sí, Piketty, Rifkin, y no me acuerdo, porque es un apellido oriental, entonces no lo sé. Ya está subido el texto, pero no me acuerdo cómo es el apellido. El libro se llama La teoría social hoy, pero no, el apellido es oriental y no, en este momento no lo recuerdo. Esos son los 3 textos que van a entrar. Un solo texto de Rifkin, un solo texto de Piketty, y eso, bueno. Pero ya los profesores la semana que viene, eso les van a explicar bien. Y ahí termina la materia para el sistema de promoción directa. Después daremos más clases cuando termine el cuatrimestre para completar los 2 autores que faltan, porque, bueno, los turnos de exámenes se pregunta todo. Bueno, sí, del programa nuevo. La verdad que no sé y no tengo el programa acá. No, es continúa en la parte de Granover, me parece. Puede ser. No, escuchen, a ver, vuelvo a decir y ya está.
Unidad 3, 3 autores. Bourdieu, Gibbons y Grenoble, como dicen los americanos. Unidad 4, 3 autores. Uno, que no me acuerdo el apellido porque es oriental y no, ay, me mata que me pasen estas cosas. Profe, ¿puede ser que sea Ho Fung Jung? Sí, sí. Ese. Tiene un texto que se llama El capitalismo, la hegemonía de los imperios a escala global. Exactamente. Y el libro se llama La teoría social hoy. Ahí va. Entonces, ese tema lo va a dar Tati, y después viene Germán, que como economista les va a dar a ustedes Rifkin y Piketty. Y ahí terminó el programa. O sea que llegamos más que bien. Ya, si tienen tiempo, ya pueden ir leyendo los temas. Igual los temas se van a terminar de dar el 24 de junio y el examen es el 5 de julio. O sea que súper tienen tiempo para repasar. Súper. Bueno. ¿Se definió si el 5 de julio? Salvo en la unidad 1, que hay 4 autores, en todas las otras unidades, para el sistema de promoción directa va a haber 3. Así que son 3, 3, 3 y 4. Sí, te escucho. ¿Qué pasa, querida? No sé quién preguntó. No, yo, Anaí, ¿se definió al final si el 5 de julio entra la unidad 3 y 4 o entran todas las unidades? No, bueno, en principio todas las unidades. Ahora en el Meet de la semana que viene lo vamos a resolver. Vamos Pero a ver. ese sería el parcial, ¿no? El final. A ver, No sé. ustedes ahora tienen un problema importante que es aprobar la semana que viene el parcial. Unidades 3 y 4. Unidades 1 y 2. Ahora hay que estudiar para eso y para aprobar. Para que queden todos dentro del sistema de promoción o la mayor parte de los estudiantes dentro del sistema de promoción. Después del 16, tienen que estudiar el pensamiento de 6 autores. Todo es muy cortito y muy simple. Y si se van a tomar las 4 unidades, porque no es una decisión nuestra, es una decisión que tenemos que tomar nosotros y consultar también con las autoridades. Entonces, bueno, eso ya les vamos a ir diciendo en tiempo y forma. Por ahora, estudien bien para el parcial de la semana que viene. Y además tener todos los textos para el final, ¿no? Subidos. Sí, ¿qué otra preguntita? Alguien me parece que había preguntado algo, ¿o no? ¿No? Bueno, empezamos con el repaso, entonces, ¿quieren? A ver si hay algún mensaje que... Ho Fung Hong. Muy difícil. Muy difícil. Bueno, muy bien. Entonces empecemos con Pierre Bourdieu. Bueno, ¿de qué se trata, digamos, este texto de Bourdieu? Bueno, Bourdieu es un sociólogo que, digamos, renovó de una forma radical el modo en el que él entiende se debe hacer investigación sociológica. Porque él piensa que una cosa es la teoría, que todo investigador que se precie de serlo debe conocerla muy bien, y otra cosa muy distinta es la práctica. Son dos cosas totalmente... Déjenme dar reflejo, me voy a poner así porque me molesta un poquito. Ahí. Bueno, entonces, otra cosa muy distinta es la práctica. Él es partidario de hacer lo que él llama sociología ética, es decir, sociología de un tema que mientras más recortado esté, mejor es. O sea,
de esas sociología de los conceptos amplios, como por ejemplo, trabajar el concepto de inseguridad o pobreza. No, él descree de esos conceptos ampulosos. Sí considera que si alguien quiere estudiar, o el concepto clases sociales, él dice, todo eso ya está trabajado, ya se sabe que son conceptos sociológicos, todo el mundo sabe cuál es el significado, qué problemática encierran. De lo que se trata es de elegir una mirada teórica de algunos de esos conceptos y utilizar esa mirada teórica para estudiar un caso de la realidad en el que se pueda aplicar ese concepto. ¿Me entienden? Bueno, entonces voy a decir, bueno, muy bien. Yo voy a ver, mi objeto de estudio va a ser la cohorte 2021 de los estudiantes de licenciatura en Economía, de la asignatura Sociología, de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario. Y yo voy a trabajar, ¿qué conceptos quiero trabajar? Bueno, yo quiero trabajar básicamente el concepto clases sociales. Entonces, ¿cómo voy a trabajar? Bueno, primero yo voy a decir desde qué marco yo voy a estar analizando a esta cohorte. Bueno, es decir, bueno, yo voy a tomar el concepto de clases sociales tal como lo interpreta Karl Marx. Entonces, lo primero es todo un desarrollo de ese concepto y después voy a tener en cuenta toda esta teoría cuando me ponga a estudiar el caso concreto. Bueno, que siempre, como les digo, mientras más pequeño, mejor. Bueno. Es muy interesante ver en el libro de él la distinción, cuáles han sido los objetos de estudio, porque son realmente raros, o sea, es algo innovador para la sociología. Bueno, lo que me puede pasar en más de una ocasión es que la teoría que yo estoy trabajando, cuando la bajo al caso de la realidad, no se ajusta. O sea, teoría y praxis no van de la mano. Entonces, ese es un primer problema que el investigador tiene que solucionar. Porque Bourdieu entiende el trabajo sociológico desde el punto de vista relacional. Él habla de la calidad relacional de las prácticas. Entonces, la teoría y la praxis siempre tienen que ir de la mano. Bueno, y además, segundo punto importante de todo lo que nos deja Bourdieu, segundo punto importante, tener muy en claro que la persona que investiga se comporta como si estuviera aprendiendo un oficio. O sea, la persona que investiga es un aprendiz, así se aprende a hacer sociología, siempre con un maestro al lado. El maestro va guiando al aprendiz para que adquiera la práctica de sociólogo. Ahora, esa práctica no la va a poder adquirir si él previamente no ha incursionado en la teoría. Pero no es que una persona una mañana se levanta y dice, Fiat, yo soy el gran
sociólogo e investigador. No, esto es un proceso que lleva su tiempo, y la mejor manera de adquirir el hábito de sociólogo es hacerlo de esta manera. Bueno, muy bien. Esto sería como dos proposiciones epistemológicas fundamentales antes de iniciar el trabajo científico. ¿Por qué las traigo a colación? Porque justamente lo que Bourdieu les dice en la introducción de este texto que ustedes van a leer, que él, digamos, sobre la base de su formación previa, él creía estar seguro, además por trabajo con compañeros y demás, sobre sus conocimientos de teoría económica, sobre todo la teoría económica clásica y la otra también, y resulta que en el momento que va a investigar el caso concreto, él Profe, a la otra teoría, ¿cuál se refiere? cualquier otra teoría que no sea teoría económica clásica, puede ser la marxista, keynesiana si considerás que no es clásico, ni tampoco neoclásica, la neoclásica. Bueno, entonces dice, lo que pasa es que cuando yo voy a analizar un caso de la realidad, me doy cuenta que no tienen nada que ver los conceptos que trabaja la teoría, cuando se quieren aplicar al caso práctico, no es posible porque la concepción social que tiene, por ejemplo, esa población en un aspecto determinado que yo voy a investigar, no tiene nada que ver con la teoría. Entonces hay una disparidad que a mí me obliga a replantear el tema o buscar otra teoría o marcarle, digamos, los límites a la teoría. Bueno, ustedes van a leer ahí en la introducción que él toma un caso particular que estudia, y entonces ahí va marcando bien las diferencias. Él está cuestionando la teoría, a la teoría liberal, ¿no? Economía clásica, y le va marcando las diferencias entre lo que proponen y lo que realmente ocurre en la realidad. Bueno, eso es muy fácil, no van a tener ningún problema. Yo de todos modos hice me hice un punteo de cosas para que bueno, sí, sí, decime y después sigo, sí, decime. ¿Cuándo vas a subir este material? Esta tarde, ya lo dije al principio. Ah, listo, gracias. Bueno, entonces, eso, por supuesto que eso puede pasar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, él da un ejemplo claro, que cuando él ve una forma de trabajo de una familia, de una economía, digamos, precapitalista, tiene un concepto, por ejemplo, de la ganancia que no tiene nada que ver con el concepto de cálculo racional de la teoría clásica, o por ejemplo, el sentido de la competencia difiere totalmente del sentido clásico del término. Entonces, dice él, yo lo que observo es que hay, a veces me pasa que hay categorías analíticas, acá lo usa para las categorías económicas, pero en otro lo usa para las categorías sociológicas, incluso tiene intervenciones en la política también. Entonces dice, lo que observo es que a veces hay categorías analíticas que son ahistóricas, y entonces realmente no se puede trabajar con esas categorías. Siempre el investigador
tiene que tener en cuenta que su producción es social y es un constructo histórico, siempre está históricamente situado. Bueno, entonces, lo que hay que hacer en una situación como esta, en la que hay un desfasaje entre la teoría y el cálculo, y entre la teoría y la praxis, hay que reordenar las categorías de trabajo, y eso lleva un tiempo. Bueno, pero es la única manera, digamos, de hacer un buen análisis. Bueno, ese sería, digamos, el primer punto a tener en cuenta de Bourdieu, sobre el que no le vamos a hacer preguntas porque es el Bourdieu más epistemólogo, pero bueno, ustedes tienen que saber cómo él piensa el trabajo científico, ¿no es cierto? Porque después porque si no les explico que él, para él, la importancia de un estudio sociológico reside en la calidad relacional de las prácticas, no van a entender lo que viene después, lo que viene ahora. Bueno, entonces, ¿cómo hace Bourdieu para hacer sociología? Bueno, él él las crea, cuatro, digamos, categorías que son fundamentales, y esas cuatro categorías se pueden usar para cualquier tipo de análisis, desde el más micro hasta el que no lo sea tanto. ¿Cómo se llaman esas categorías analíticas? Bueno, hábitus, campo, entonces es como si pusiéramos entre paréntesis, ¿no? Ponemos entre paréntesis hábitus, ponemos entre paréntesis campo, igual espacio social. Y la cuarta categoría, que yo pondría, digamos, por abajo de hábitus y de esos dos paréntesis que están pegaditos, yo abajo pondría la categoría de capital. Bueno, a partir de esas cuatro categorías, él empieza a construir sociología. Mucha sociología económica hace él. Bueno, entonces, ahora vamos a ver qué se entiende por cada una de estas categorías y después cómo pueden ser aplicadas. Bueno, para Bourdieu, todo el estudio que realiza cuando recorta un caso, ese va a ser el espacio social que él va a investigar, ya sea una cohorte, como les decía hoy, segundo año de economía, la cohorte de sociología, año 2021, sea Rosario Central, espacio social Rosario Central, entre los años 2016 y 2020, el Consejo Deliberante de la ciudad de Rosario entre los años 2018 y 2020, ¿entienden? Lo que sea, lo que sea cual fuere el objeto de estudio, ese va a ser el espacio social en el cual, digamos, él va a utilizar sus categorías analíticas. Bueno, se darán cuenta que hábitus y campo son las fundamentales. Bueno, son dos categorías que le permiten a Bourdieu sostener que él es enemigo de las etiquetas. Es un sociólogo muy particular. Pueden buscar, hay videos en YouTube, son súper interesantes de él. Para mí, me compré usted un bodrio. Bueno, pero es re interesante escucharlo. Bueno, entonces él dice, no me etiqueten, no digan que yo soy tal, que pertenezco a tal corriente o a la otra. No, yo soy constructivista
porque parto de considerar que el espacio social lo crean los sujetos, y además soy estructuralista, porque parto de considerar que las estructuras también determinan a los sujetos que están dentro de ellas. Es decir, cada uno de nosotros, ustedes y yo, somos agentes que con nuestros comportamientos vamos a determinar conductas en la Facultad de Ciencias Económicas. Y al revés, cuando nosotros ingresamos a la Facultad de Ciencias Económicas, la facultad también nos estructura a nosotros. O sea, hay una calidad relacional. Por eso él dice, yo, en lugar de que digan que soy un constructivista o un estructuralista, digan de mí que soy un constructivista estructural o un constructivista. Ahí está la relación. Bueno, cuando él habla de constructivismo, está pensando en el sujeto que él llama agente, en el sujeto cuyo comportamiento va a ejercer presencia dentro de la estructura. Ese sujeto, en la sociología de Bourdieu, recibe el nombre de habitus, con H, habitus. El habitus es el conjunto de esquemas, de percepciones y apreciaciones que tenemos los agentes. Esos esquemas y esas apreciaciones nos han sido determinados, ya sea por nuestra vida en familia, por los espacios de socialización en los que hemos estado, la escuela, y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer con ese hábitus? Nuestro hábitus se va con el tiempo, digamos, se queda, digamos, impregnado en la estructura social llamada campo. Repito una definición de hábitus: esquema de percepciones y apreciaciones que ejercen, digamos, o que impregnan con sus actos la vida al interior del campo. ¿Qué es el campo? El campo es la estructura social en la cual los agentes despliegan su hábito, su habitus. El que habla de hábito es Durkheim. Él habla de habitus. ¿Qué es lo que pasa? Con el tiempo, ambos se van a ir determinando mutuamente. Bueno, todos los agentes que participan de la vida del campo, ¿para qué lo hacen? ¿Todos tienen la misma predisposición? ¿Todos van a mantener su mismo comportamiento? Es decir, ¿cuál es la razón de ser del campo y qué es lo que hacen los agentes dentro del campo? Bueno, Bourdieu dice que el espacio social que marca, digamos, nuestras vidas, y en este caso particular nuestro objeto de estudio, es un lugar en el cual se ponen de manifiesto las situaciones de lucha y las relaciones de fuerzas entre los agentes. O sea, la vida no es un mundo idílico o color de rosa como la que propone Rousseau para la vida del Emilio, sino que la vida es lucha y es relación de fuerzas. Bueno, es decir, dentro de un campo
se dan estas relaciones de fuerzas. ¿Entre quiénes? Entre los agentes que participan en ese campo. Bueno, ¿y cómo es que unos con otros se van, digamos, determinando a través de sus fuerzas? ¿Cómo es eso? ¿Qué cosa abstracta? No entiendo. Bueno, lo que dice Bourdieu es que en el campo es como si fuera un lugar en el que se despliega un juego, ¿no? Y todo juego tiene sus reglas y quien participe de ese juego anticipadamente tiene que conocer las reglas, porque si no, va y muere. Bueno, primera regla que conocen los agentes que van a participar del campo es que ese juego es un juego de por imponer la fuerza, por imponer la visión de dominación, o sea que es un juego, digamos, en el cual la lucha está presente. No es un mundo como el que pensaba Locke, un mundo de buena animosidad, de una sociabilidad mínima, etcétera, etcétera. No, ese no es el mundo. ¿Se acuerdan cuando veíamos a Greenobiter que decíamos, él pensaba que realmente el mundo hoy es, más que hablar de relaciones de mercado, tenemos que hablar de relaciones entre las empresas, y a las empresas no le hablen de lucha. Sí, por supuesto que hay competencia entre ellas por imponer su producto y por el afán de lucro, pero se necesitan tanto unas a otras que más que una situación de estado de guerra de todos contra todos, hoy por hoy, digamos, uno lo que ve es una relación entre las empresas, digamos, que se expresa en forma de red. Bueno, Bourdieu no piensa así. Bourdieu dice, no, la vida, sobre todo la vida en cualquier campo, sea la educación, la economía, siempre es una situación en la que está presente el estado de lucha. Bueno, entonces, ¿por qué luchan? Bueno, luchan por imponer su visión del mundo, es decir, luchan por acceder al poder. Entonces, acá él usa dos términos que también lo identifican, que son la ortodoxia y la heterodoxia. Bueno, la ortodoxia son todos aquellos agentes que están en el campo, que ocupan una posición de poder y que, por supuesto, ¿por qué van a luchar ellos? Para sostenerse, mantenerse en esa situación de poder. Y en tanto, va a haber todo otro grupo, digamos, de agentes que van a querer, dentro del campo, adquirir esa posición de dominación. Entonces, la lucha es justamente entre la ortodoxia y la heterodoxia. En el supuesto caso que este interjuego, digamos, que el que gane este juego entre los agentes sea la heterodoxia, bueno, la gran sorpresa que se lleva un observador neutral es que conforme la heterodoxia se comporta como adquiere, digamos, el lugar de la ortodoxia, va a comenzar a comportarse como ortodoxia. Es decir, mientras que fue heterodoxia, subvirtió el orden. Cuando deja de ser heterodoxia y pasa a ser ortodoxia, ahí son muy tradicionales y muy conservadores en sus prácticas. Bueno, entonces estas son las reglas. En todo campo hay un juego, el juego es por la imposición del poder. Siempre el que adquiere el poder después tiene prácticas que son tan tradicionales y tan conservadoras como el que quedó fuera del campo. Bueno, ahora, los individuos que participan, los agentes que participan de esta lucha,
¿Son todos iguales? No. Y acá es donde juega la otra categoría analítica fundamental, que es la categoría de capital. No. Los agentes llegan al campo, por supuesto, con distintos tipos de capital. Él habla de capital cultural, capital económico, capital social y capital simbólico. El capital simbólico es realmente, dice Bourdieu, en casos más importante que el capital económico. Claro, porque el capital simbólico tiene que ver con el honor, ¿no? Con el nombre. Sería una acción prescriptiva en términos de Germani, o sea, el valor que tiene ser reconocidos por tu apellido. Bueno, entonces ese capital simbólico, en el momento de la lucha, a lo mejor tiene mucho más peso que otro agente que está en la misma situación y que tiene un capital económico mayor. Esto es interesante, es muy interesante. ¿Por qué? Porque acá Bourdieu, si bien instituye que la praxis, en la praxis social los agentes se desenvuelven, digamos, desde el punto de vista de la lucha y que hay contradicción entre la heterodoxia y la ortodoxia, acá amplía la mirada, o sea, en cierto sentido tiene una influencia marxista, pero él amplía la mirada. O sea, la lucha no es solo, digamos, por adquirir la propiedad de los medios de producción, ¿entienden? Entonces no ocupas, no vas a ejercer influencia solo porque sos burguesía y sos propietario de los medios de comunicación. No. El capital simbólico muchas veces tiene mucha más importancia que el capital económico. Bueno, entonces esto así analiza ahora. Los agentes, ¿quiénes son? Solamente, cuando él habla de hábitos, ¿solamente está pensando en agentes individuales? No. Los agentes pueden ser una empresa, depende cuál sea mi objeto de estudio. Puede ser una empresa, puede ser el Estado, puede ser una ONG, puede ser una institución. ¿Entienden? O sea, depende cuál sea el espacio social que estoy analizando. Bueno, ahí voy a ver cuáles son los agentes que participan. Lo mismo que si yo trabajo en la empresa, entonces, bueno, a ver, ¿cuáles son los hábitos que se despliegan al interior de ese campo que es la empresa? ¿Quiénes son los que participan? ¿Participan de la misma manera? Por ejemplo, forman parte de la heterodoxia el director de, qué sé yo, de marketing y el recepcionista que acaba de entrar. ¿Los capitales con los que van a ir a la lucha son idénticos? No. O sea, el capital cultural que tiene el director no lo tiene el que recién ingresa. ¿Entienden? Entonces, hay que ir viendo quiénes son los agentes y qué capital tienen a partir del caso que se estudia. Yo les digo, es hermosísimo trabajar desde Pierre Bourdieu. Es hermosísimo, porque es traer bien la teoría al caso concreto, que a mí, por ejemplo, me encanta. Profe, Sí. si, por ejemplo, un agente es una empresa, las personas que trabajan en esa empresa, ya sea el gerente o un empleado, lo que sea, ¿cómo se les denomina? Bueno, depende qué análisis hagan, porque si estás analizando el campo de las empresas multinacionales en Argentina entre los años 2010 y 2012, el hábitus va a ser por empresa.
Ahora, el hábitus de esa empresa, a ver, voy a decir, ¿cómo se conforma el hábitus de esa empresa? Bueno, ahí tenés que ir a estudiar a la empresa. ¿Me entendés a dónde voy? Entonces, todo depende del espacio social que vos tomes. Porque si vos estás trabajando en distintas empresas, los hábitos son cada una de las empresas. Claro, lo que no entiendo es si los agentes no siempre son individuos. Pueden no ser individuos, sí. Claro, Si vos analizás una empresa en particular, ¿cómo se le denomina a los componentes? No, espera. Son dos cosas distintas. Una cosa es que vos tomes un espacio social y tomes dentro de ese espacio social 5 empresas. Eso es una cosa. Entonces ahí los hábitos y la lucha y el juego se va a dar entre esas 5 empresas. ¿Estamos? Bueno, una cosa distinta es si vos tomás una empresa. Entonces, en esa empresa, los hábitos que vos vas a tener que tener en cuenta, bueno, depende qué tipo de empresa sea, porque vos podés recortar. Vos podés decir el área de marketing de Coca-Cola en Rosario entre los años 2013 y 2015. Entonces vas a trabajar solo eso y ahí vas a ver quiénes son los agentes que despliegan su hábitus, ¿entendés? Todo depende del espacio social que vos recortes. Y además es suponte que vos, suponte que vamos a hacer un ejercicio práctico para que se den cuenta. Vamos a seguir con el ejemplo de hoy. La cohorte de la asignatura Sociología, año 2021, carrera de licenciatura en Economía, UNR. A ver, los escucho. ¿Cuál es el espacio social? ¿Cuál es el campo? ¿Cuáles son los hábitos? A ver. ¿Quiénes son los hábitos que participan acá? Estudiantes. Ah, no, esos serían los agentes. Bueno, los estudiantes, muy bien. Perfecto. Docentes, no docentes. Muy bien, estudiantes, docentes. Sí, no docentes. En la cátedra nuestra sí, también los podemos incluir, sí señor, sí, porque cuando tenemos los problemas de las materias y todos, no, ellos nos ayudan, sí señor, muy bien. El campo, ¿cuál sería? Y el espacio social, ¿cuál sería? La facultad. La facultad, ¿qué sería? El espacio físico, el espacio social. Sí, ¿y el campo? Campo académico, universitario. Claro, La sociología. materia, sociología. Claro, más chiquito, ¿ves? Bueno, pero ¿ves? Está bien tu ejemplo. No sé quién dijo el campo universitario. Está bueno, porque en lugar de decir que el espacio social es la facultad, podríamos haber dicho que el espacio social es UNR. Entonces ahí vamos a tener que poner a muchísimos agentes más. ¿Se dan cuenta? Profe, lo que yo no entendía es que justamente si un agente puede no ser un individuo y puede ser una empresa, una facultad, el Estado, lo que sea, sí. Espera, habla despacito porque no te entiendo. ¿Que un agente qué? No puede ser. Que un agente puede no ser solamente un individuo, sino que puede ser una empresa, el Estado. Sí. Bueno, ¿cómo se considera el capital en ese caso? O sea, como la suma del capital entre los agentes que componen a ese mismo agente, ¿o cómo sería? Obviamente, o sea, claro, esa empresa que vos vas a analizar en comparación con otras, o ese Estado en comparación con otro, es expresión de sus propias luchas en su propio campo y de los hábitos de los agentes que pertenecen a esa empresa y ese Estado. ¿Entendés? Sí, ahí está, entendí. El Estado no es alguien que viene volando, el Estado es una expresión de los hábitos que se despliegan dentro del Estado.
Suponte, mira, a ver si te lo puedo hacer más claro. Suponte una reunión en Naciones Unidas. Vamos a suponer así, una reunión en Naciones Unidas. ¿Saben qué es Naciones Unidas ustedes? ¿Sí o no? Sí. ¿Saben? Bueno, entonces supongamos que hay una reunión en Naciones Unidas. Y participan, bueno, los 5 grandes que tienen el poder de veto y, bueno, vamos entonces, Estados Unidos, China, bueno, no me acuerdo quiénes son los 5 grandes, pero no importa, olvidémonos de los 5 grandes y los no grandes. Entonces esa reunión participan China, Japón, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Panamá, Angola, Colombia, Uruguay, Bolivia, Argentina, Bosnia, Letonia. Bueno, y ahí paro. Yo les pregunto a ustedes, el campo es ONU, porque ahí se va a desplegar la negociación, ¿eh? El campo es ONU. Yo les pregunto, de todos estos agentes que yo acabo de nombrar, estos agentes, ¿van con el mismo hábitus a luchar ahí adentro de ONU? No. No. No, porque Ah, tienen ok. distinto capital. Claro, exactamente. Ahora, yo te pregunto, bueno, la entendieron perfecta. Ay, es divino Perú, me encanta a mí cómo se puede trabajar. Ahora, pregunta, ¿cómo es que, a ver, menciónenme 2 realidades, no importa, las que nombré o pueden ser cualquier otra, que tengan hábitos diferentes, que tengan capital diferente? A ver, Estados Unidos y Bolivia. Estados Unidos y... Bolivia. Perfecto. Por ejemplo, ven que no hace falta explicar más. Ahora, el capital con el que Estados Unidos va a ONU, ese capital, ¿cómo se construyó? Bueno, se construyó por el juego que se fue desplegando en su historia entre los distintos agentes, el hábito que los distintos agentes desplegaron en ese campo y cómo ese campo estructuró el hábito de los docentes. Por ejemplo, dice Pierre Bourdieu, ya que tomaron Estados Unidos, dice Pierre Bourdieu, cuando uno observa ciertos comportamientos económicos, por ejemplo, en Estados Unidos, entonces uno lee a Weber y ve como Weber explicó tan claramente en la ética protestante y el espíritu del capitalismo en qué consiste el hábito económico para los norteamericanos a partir de los escritos de Franklin, y uno se da cuenta cómo ese hábitus se ha desplegado y se despliega hasta el día de hoy. ¿Entienden? Sí, profe, hay una pregunta. Sí, ¿Se podría ir a que en ese caso, en ese ejemplo que usted puso, que se pueden dividir entre países dominantes y países dominados respecto económicamente? Es que justamente en ese despliegue va a estar de hábitus, va a estar la ortodoxia y la heterodoxia, obvio. Y por eso te puse un caso como ONU, porque digamos, o sea, la heterodoxia realmente tiene escasa influencia, o sea, generalmente la visión de dominación del mundo la tiene la ortodoxia. Y cuando alguien de la heterodoxia llega a ortodoxia, hasta ahora no se ha dado, porque desde que se creó ONU, la ortodoxia está compuesta por los mismos países, bueno, seguramente va a tener una visión, digamos, de dominación. Es que, mirá, lo que dice Bourdieu, en este juego entre dominantes y dominados, no, a ver, espera que te lo quiero decir bien. No hay dominantes sin dominados que se dejen dominar. ¿Vamos?
O sea, el que es dominado, bueno, es porque ha desplegado una lucha que no ha sido una lucha suficiente. Es bravo Bourdieu, es bravo. Muy, una influencia marxista, pero es un marxismo muy de moda en esta época, medio liberal, no sé cómo explicarlo bien. Bueno, Profe, como el día 29 de junio hacemos el repaso general, todo lo que les quede en el tintero lo trabajamos ahí. Sí, querido, te escucho. no, si en este ejemplo, por ejemplo, China no sería un caso de heterodoxia, que luchando Sí, por imponer su poder, hasta en unos años hasta podría convertirse en la heterodoxia máxima, no sé cómo, sí, la cómo verdad se que dice. sí. Sí, porque, bueno, por supuesto que los entendidos ya se daban cuenta en la década del 70 que China se iba a convertir en una potencia importante. Eso sí es verdad, pero para el común de los mortales no. Pero sí, China despliega un poder impresionante. Sí, claro. Sí. Y justamente es un buen ejemplo de cómo llega, ¿no? Bueno, ¿quieren que repasemos un ratito Giddens? ¿Tienen tiempo? Bueno. Sí, profe. Bueno, bueno, Giddens tiene una producción bibliográfica de lo más variada. Es realmente un sociólogo de primer nivel. Bueno, ¿cuál es? ¿Por qué digo esto? Bueno, porque primero se dedicó muchos años al análisis del capitalismo, cómo se construyó la sociedad capitalista, cuál es el papel de la sociología en el despliegue del capitalismo, y allí, digamos, muestra un manejo de la teoría sociológica clásica impresionante. Después se dedicó a este libro, que les decía que Germán, pobre, se volvió loco ayer tratando de encontrarlo, que es un manual de sociología que realmente es muy interesante para lo que fue la sociología en la época, porque si uno lee ese manual hoy, bueno, hay cosas, digamos, que han pasado en estos 20 años que uno lee eso y le parece que realmente es un análisis del medioevo. Bueno, pero está bueno porque es un libro en el que aborda todas las problemáticas de la sociología y se va refrendando en sus colegas, pero realmente muestra un conocimiento de la materia que es sorprendente. Bueno, no por el callo llegó a ser el director de la London School, no cualquiera logra eso. Bueno, y después, cuando en los 80, digamos, cuando empieza a ponerse de manifiesto que esta relación de fuerzas, digamos, entre los dos bloques antagónicos comenzaba a perder peso, esto que se conoció como la Guerra Fría, él se da cuenta que va a caer la Unión, lo que se llamaba Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y pensaba que el capitalismo, que acababa de pasar las dos crisis del petróleo, el 73 y el 75, y pensaba que el capitalismo no se iba a desmoronar, pero
iba, digamos, a producir cambios sustantivos en su interior. Bueno, lo que hace él ahí escribe una trilogía que fue muy leída. Cuando yo hice mi posgrado era, esos textos eran como la novedad de la época. Una trilogía que se llamó La Tercera Vía, que era toda una teoría en la cual, digamos, nos enseñaba cómo el mundo podía ir en una tercera dirección, que no fuera ni tan puramente comunista ni tan puramente capitalista. El otro texto de esa trilogía se llamó Un mundo desbocado. Cuentan qué es lo que pasó en el mundo con la llegada de la globalización. Y el tercer texto, La Tercera Vía y sus críticos, porque, bueno, sus compañeros lo tendieron, digamos, a matar. Pero él escribe La Tercera Vía y sus críticos. ¿Ustedes entienden lo que es para un hombre de primer nivel, desde el punto de vista académico, con su brillo intelectual, escribir La Tercera Vía y sus críticos? O sea, decirle, bueno, a ver, esto es lo que me han dicho y pienso que es por esto. Eso es lo que hace grande también a una persona. Weber también, a pesar de que era más orgulloso, pero Weber también va absorbiendo todas las críticas que le hacen y las contesta. Eso está bueno, porque eso es el debate al interior de la ciencia. Bueno, y después, como si uno hubiera dicho, bueno, esto es todo lo que dio Giddens, ya, ¿qué más? Bueno, escribe, hace, digamos, su gran desarrollo epistemológico en lo que se conoce como la teoría de la estructuración, que es algo muy difícil para entender, pero es maravilloso en el campo de la epistemología, ¿no es cierto? Si la epistemología es el campo disciplinar que estudia y trabaja los problemas que tiene la ciencia. Es decir, si cuando investigás empezás desde la observación o desde la teoría, si necesitas un método, o solo digamos, si es necesario el método o no, si es un método más métodos, cuál es el método, qué relación hay entre la teoría y la práctica, bueno, bla, bla, bla. Y sigue escribiendo, porque ahora está produciendo algo nuevo que, bueno, ojalá que tenga todavía una larga vida, porque también Habermas tiene 90 y pico y este debe tener 80 y pico. Bueno, entonces es un hombre de una enorme producción. Bueno, lo que hemos seleccionado este año es su mirada muy simple sobre la globalización. ¿Por qué? Porque nosotros dimos teoría sociológica clásica, o sea, fin del 19, principios del 20. Después vimos la sociología en América Latina, mediados del siglo XX. Y después damos la sociología en Europa, de mediados del siglo XX también. Entonces tomamos a un autor bien de medio siglo, como es Bourdieu, y un autor de fin de siglo, Giddens. O sea, esa es la idea cuando presentamos el programa de sociología, con esta orientación más hacia la economía, y por supuesto que este es un año de prueba y va a mejorar el año que viene. Ustedes han sido medio nuestros conejitos. Bueno, entonces es lo que tomamos de su libro, la sociología, o sea, su mirada sobre la globalización. Bueno, este libro de Giddens, y ustedes van a ver cuando estudien esas 20 páginas, que él permanentemente los va reorientando hacia el libro para que se interesen por otros temas y otros artículos. Bueno, el que se muestre interesado en Giddens se comunica conmigo, yo con todo gusto le presto el libro para que tomen las páginas que quieren, así que eso no hay ningún problema. O me dicen, y ¿por qué no nos subiste a páginas? Se las escaneo, se las subo a Facebook o al link, no tengo problema. ¿Estamos? Bueno, porque les gusta Giddens, porque
tiene una manera muy, muy sencilla, pero es profundo. Bueno, ¿qué es lo que va a hacer en este tema? Esperen porque estoy macheteada también para ir caso por caso. Bueno, acá está. Bueno, primero, lo primero que les va a decir Gibbons es que estamos en un mundo de complejos lazos económicos y sociales, como no se ha visto nunca, y que afectan al mundo entero. Estamos frente a un proceso de cambio social a gran escala que interrelaciona al mundo entero, es un proceso universal, en el cual lo local y lo global se mezclan, y a ese proceso se le ha dado el nombre de globalización. Bueno, después define globalización, y dice, y en esto, digamos, comparten posición con otros teóricos sociales, porque esto es un grupo de gente, digamos, que ha trabajado en conjunto. David Held, Ulrich Beck, Sigmund Bauman, Anthony Giddens, Alain Touraine, ¿quién más me falta? Y el teórico maravilloso, Emmanuel Castells, el de la economía en red, que creo que es ministro de Educación de España, hoy por hoy. Bueno, entonces, todos piensan lo mismo. La globalización es un proceso que creó lazos de interdependencia en el mundo entero, achicó al mundo, acercó a las personas y impactó de una u otra forma en todos los ámbitos de la vida. En el científico, en el ideológico, en el cultural, en el económico, en el financiero, en todos los ámbitos de la vida. Me gusta cómo la define él, porque dice, la globalización da idea de un solo mundo en el cual todos somos interdependientes. Bueno, entonces va a hablar de una globalización económica, que nosotros tendemos generalmente a decir que la globalización es solo económica, y no lo es, eso es un error. Una globalización económica, bueno, ¿por qué? Porque ahí estamos en presencia de un mercado abierto como no se dio nunca en el mundo. Ahora me acordé al final que les diga una cosa al respecto. Mercados abiertos como no se vio nunca en el mundo, de bienes y servicios, que dice él, hace que, por ejemplo, cuando ustedes van al supermercado, ven, digamos, desde un frasquito de curry que se produce en la India hasta una tela, qué sé yo, un barratán que se produce en el norte argentino, lo pueden ver, digamos, en cualquier supermercado de París. Esto es lo que produjo la globalización, o sea, un intercambio de las mercancías a nivel mundial como nunca, a escala planetaria, y como no se vio nunca. Bueno, después hay una globalización, dice él, electrónica, bueno, que es, digamos, la que forman los mercados financieros. Hay una globalización tecnológica. Esto me encanta porque, imagínense, hablar hoy de globalización tecnológica, es algo perimido, ¿entienden? Porque ya, digamos, Internet, como él menciona acá, cable, fibra óptica, satélites de comunicación, correo electrónico, Internet. Hoy es un tema, digamos, que lo sabe toda la persona, la que es letrada y la que no. Pero bueno, a fin de siglo, estos eran procesos realmente novedosos, O sea, me acuerdo cuando se transmitió en vivo la Guerra del Golfo, fue un acontecimiento realmente impresionante para el mundo entero. Bueno, entonces esto también
modifica sustantivamente la forma de las personas. Hay una economía ingrávida que algunos, por ejemplo, Manuel Castel llama Sociedad de la Información. Ese es un lindo texto para que lean, largo, pero muy interesante. Y Giddens, cuando habla de la economía ingrávida, habla de los productos que se basan en la información, los programas, los medios de comunicación, los servicios de Internet, todo un intercambio basado en la economía del conocimiento o en la sociedad de la información. El año pasado les dimos de Giddens este apartado, la sociedad del conocimiento. Bueno, después va a hablar de las causas de la globalización. ¿Qué pasó en el mundo para que se produjera este proceso? Yo siempre digo que de aquí a 100 años a los profesores universitarios les va a costar explicar globalización como nos pasa a nosotros ahora con Renacimiento, porque es muy difícil explicar un proceso. Bueno, él menciona varias causas de la globalización. Tengan en cuenta que la globalización, si no se hubiese caído el muro de Berlín, esto es contrafáctico, ¿no? Lo que estoy haciendo es contrafáctico. O sea, me escucha Habermas y me quitaría mis títulos. Pero la globalización realmente es un proceso que se desata a nivel mundial a partir, digamos, de la caída del muro de Berlín. No es que se implementa en el 89, no, porque ya Thatcher y Reagan ya cuando cambian, digamos, modifican sustantivamente el papel del Estado, cuando producen ese tránsito, digamos, del estado de bienestar al modelo neoliberal, que eso es en el 80, y ya en el 85, Gorbachev, que es presidente del partido, creo, ya ahí se da cuenta que tiene que modificar sustantivamente a la Unión Soviética en todos sus aspectos políticos y económicos. Entonces ya ahí el mundo ya va siguiendo una dirección y ya se va viendo que el capitalismo se va a ir imponiendo a escala planetaria. Entonces ya de la globalización se habla en los 80. Diría que a partir de la crisis del petróleo, segunda crisis, ya se empieza a hablar de esto. Pero el nombre globalización se hace famoso después de la caída del muro de Berlín y de la implementación, digamos, de Gorbachev de estas dos políticas de Estado, la Glasnost y la Perestroika, que son, digamos, las dos políticas que cambiaron sustantivamente no solo la conformación geopolítica, porque Rusia pasó a ser un Estado de la misma forma, digamos, que se fueron desprendiendo todos los estados que en ese entonces se conocían como los estados de los estados de la Unión de la República Socialista Soviética, los de la cortina, los que estaban atrás de la cortina de hierro, se decían de este lado. El bloque del este, claro. El bloque del este, exactamente, claro, exactamente, del muro de Berlín para atrás. Bueno, el muro de Berlín cae, yo creo que se construyó en el 62 y me parece que cae en el 89. Entonces ahí la globalización ya se hizo visible. No significa que sea eterno, porque los procesos económicos van cambiando, así que uno no sabe realmente qué va a pasar. O sea, no es que el capitalismo, como dicen algunos, ya llegamos al fin de la historia y el capitalismo se terminó, es la sociedad de llegada y no hay posibilidad de vuelta atrás. No. Por ahora es un modo de producción que se ha impuesto en el mundo. ¿Qué va a pasar aquí a 100 años? No se sabe. Eso no se puede saber, ¿no? Por ahora le ha ganado espacio a su contrincante, que de comunista ha tenido poco. Porque lean en profundidad a Carlos Marx, y Karl Marx, ¿qué dice? Que proletarios del mundo unidos. Y la revolución bolchevique se dio en Rusia, donde no había un proletario. Así que, ojo. Bueno, entonces,
La caída del muro de Berlín sería, digamos, el hecho fundamental que marca. ¿Por qué? Porque, bueno, que marca definitiva el cambio. No se los puedo explicar a ustedes, pero, por ejemplo, cuando se inauguró el primer McDonald's en Rusia, se televisó al mundo entero. O sea, miren lo que les estoy contando. O sea, una cosa que era tan sorprendente, nadie lo podía creer. Bueno, entonces este hombre está contando cosas de la revolución tecnológica que yo no se las puedo explicar a ustedes, porque ustedes me dan cátedra a mí de eso. Estamos, pero bueno, él está explicando qué es lo que pasaba en el mundo en el 2002, o en el 2001, 2002. Bueno, después él también le da importancia a otros acontecimientos, que bueno, ustedes los irán viendo, pero no son importantes. Pero sí, presten atención al tema de las corporaciones internacionales, porque a mí me parece que es un tema que ha sido clave en los 80, porque estos grupos económicos tanto podían ser conglomerados multimedia o productores de bebidas colas, ¿entienden? O sea, son enormes empresas, enormes empresas, multi o trans, depende como quieran llamarlas. Hay una diferencia entre ellas, les aviso, que no es solo epocal. Bueno, pero estas empresas tienen una capacidad no solo de operar en los mercados, sino una capacidad, digamos, enorme de ejercer presión sobre los estados, y muchas de ellas tienen una capacidad y un volumen en sus transacciones que supera holgadamente la capacidad de ciertos estados. Entonces su poder es tremendo, sobre todo cuando se trata de una empresa que tiene además a un conglomerado multimedia, porque tienen, ustedes saben que el que tiene el poder tiene la capacidad de imponer un discurso, y que generalmente, digamos, está relacionado con la verdad. Entonces, por eso fue muy fuerte también la globalización, porque impuso un modo de comunicación audiovisual inusual para la época, que achicó el mundo, pero también modificó culturas y geografías, porque impuso hábitos, y todo eso lo ha hecho la pantalla, ¿no? Esto de imponer hábitos que no nos pertenecen, de imponer culturas, bueno, todo eso es propio del mundo globalizado, que para ustedes es moneda corriente, entonces es muy difícil explicar cómo era antes, pero era. Bueno, Profe, sí. esta capacidad de las empresas de imponerse por sobre los estados, ¿lo señala como una causa o como una consecuencia de la globalización? No. Dentro de las condiciones que han hecho posible la globalización, él dice que está este enorme cambio que se han producido con las empresas multinacionales. Sí, lo da como una causa. Lo que es consecuencia es lo que pasa con el accionar de las multinacionales y su relación con los estados. ¿Estamos? Pero dentro de las causas pone la caída del muro de Berlín, la proliferación de ONG y el gran desarrollo de las multinacionales. Esas serían como las causas. Profe. Sí. Yo le pregunto, Sí. la filosofía, digamos, posmoderna que viene con eso de la muerte de los grandes relatos y el fin de la historia, ¿es una consecuencia de la globalización o es una expresión de la misma? Muy bien. ¿Quién preguntó eso? ¡Qué capo! Renzo. Muy bien, Renzo. Bueno, miren, la posmodernidad es un relato que se instituye en el mundo en paralelo con el establecimiento del discurso único del modelo neoliberal y de la globalización en el ámbito de la economía y las finanzas, la cultura,
y los medios audiovisuales. ¿Entienden? O sea, en el ámbito de la política, el discurso neoliberal, en el ámbito de la economía, las finanzas y la economía, finanzas, cultura, la globalización, pero sobre todo en esta época económica y de finanzas, y la posmodernidad. Todo surgió de manera entrelazada una cosa con la otra. Si bien, ojo, si bien los postmodernos ya tienen publicaciones previas, o sea, ya diría que desde 1960 están trabajando en esto. El concepto postmodernidad se le debe a Lyotard, que escribió un libro que se llama La condición postmoderna. Y a partir de allí empezó, digamos, todo un debate interesantísimo en el campo de la ciencia que pone en discusión a la modernidad como variable cultural, en el sentido de que había creado expectativas con respecto a lo que significaría para la vida de las personas el progreso de la ciencia, que contribuiría a que las personas cada vez sean mejores y el mundo sea cada vez un mundo más feliz. Y sin embargo, si volvemos la mirada a lo que pasó entre 1905 y 1945, el test de la evidencia empírica quebró sustantivamente este paradigma de la modernidad. Entonces, ¿qué hace esta gente? Empieza, digamos, a discutir temas que estaban presentes y que tenían justamente con eso, con una idea muy contradictoria. ¿La ciencia es el conocimiento privilegiado y valioso? Sí, lo es. Ahora, ¿es suficiente el progreso de la ciencia para que el mundo sea feliz y para que se logre la buena vida de la polis? No. Es necesario el desarrollo de una moralidad universal, desarrollo de una ética que acompañe esta mirada, porque si no, el mundo va en franco descenso. O sea, es una mirada bastante pesimista. Lyotard, después, pero fue una mirada, fue un relato impresionante en la época, porque después Lyotard escribe la posmodernidad, la posmodernidad pensada para los niños, algo así, no me acuerdo bien cómo era, pero se los busco para la próxima, pues lo tengo yo, pero no sé a dónde. Bueno, se los busco para la próxima. La posmodernidad pensada para los niños, algo así. Bueno, Lipovetsky, Baudrillard, Lyotard, Lipovetsky, Baudrillard y Bátimo. Esos son los 4 exponentes más importantes de la posmodernidad. Bueno, digamos, fueron sumamente exitosos durante 10 o 20 años, pero han caído en desuso. O sea, han sido, en lo que han sabido advertir, ha sido el cambio que la tecnología producía en la vida de las personas. En ese sentido, sí, han sido sumamente exitosos y en el reconocimiento de que el mundo es audiovisual y no solamente letrado o de transmisión oral, y han observado las consecuencias de todo eso. En eso hay que reconocerles todo su éxito, pero después no, porque sus propuestas fueron difíciles de implementar, pero han sido súper exitosas. ¿Entendés cómo es la cosa? O sea, vino en paralelo con el discurso neoliberal y la globalización.
Sí, Pero entiendo como que es más bien una expresión de ese momento. sí, pero una expresión que fue fuerte y que tuvo, ya te digo, fue un exitazo. Duró, yo diría que 20 o 25 años. Es que en realidad Puede ser, no tenemos tiempo, pero eh, sería genial, pero bueno, eso significaría no tomar los clásicos, que bueno, es como una discusión que estamos teniendo en el interior de la clase. Pues yo digo, ustedes los clásicos los vieron en primer año, ¿viste? El que lo vio mal, sorry. Pero en realidad, a mí me gustaría trabajar, que por ejemplo, este año no lo podemos hacer, son los últimos autores, Richard Sennett y Saskia Sassen, son marido y mujer, que para mí son hoy por hoy los grandes sociólogos, también, bueno, podemos buscar al yugoslavo, ¿sí? Que están trabajando el mundo actual, que ya el mundo actual no es la globalización, ¿entienden? Estamos en la posglobalización, entonces estamos en un discurso que superó la globalización y la posmodernidad. Hay como un regreso a lo chiquito, a lo mínimo, a lo primitivo, muy interesante, pero no alcanzamos a darle ese cambio. Pero fue el peso de la globalización, de la posmodernidad fue enorme, enorme, en el mundo entero, enorme. Bueno, hoy por hoy, hace poco le hicieron un reportaje a Bátimo, no sé si en Nación o en Clarín. Siempre los están reporteando a todos, que han sido cabezas impresionantes, sobre todo estos 4. Bueno, si te interesan estos temas, tengo cosas, ¿eh? Después, Fukuyama, que fue el que dijo el fin de la historia cuando se cayó el muro de Berlín, después tiene un par de textos muy interesantes, uno en el que reconoce su error, sí, que debe haber dicho el fin de la historia en estupidez, y otro que hace una propuesta de nuevo cuño que es impresionante. Por eso esta gente tiene esa capacidad, o sea, hoy produce algo y sorprende, después vuelve a producir algo y sorprende. Pero bueno, Francis Fukuyama tiene mala prensa por ese famoso escrito y bueno, ya prácticamente no se lo considera en el mundo entero. Hoy después también en el ámbito de la sociología está de la filosofía, ¿cómo se llama también un hijo del sol naciente? ¿Cómo se llama? Que le gusta a Tati, Byung-Chul Han, algo así. Es muy interesante también. Hoy hay mucha gente que está, pero ya les digo, hoy estamos en el mundo post-globalización. Les debo ese debate para, bueno, lo van a ver ustedes en algún posgrado seguro. Bueno, ¿qué me falta de Giddens? 2 minutos, ¿eh? Dos minutos. Bueno, algo que para mí es súper importante que ustedes sepan. El concepto de reflexividad y el concepto de riesgo. Bueno, acá van de la mano con Ulrich Beck, porque trabajaron juntos. ¿Qué es la reflexividad? Bueno, dice Giddens, el mundo ha cambiado tanto, post-globalización, que ya no miramos el mundo desde la costumbre y desde la tradición, sino que las pautas culturales se renuevan permanentemente y estamos siempre atentos a lo que pasa día a día. Esto significa, digamos, un enorme regreso al individualismo. Si se dejan de lado, digamos, la tradición o las costumbres, o sea, lo que queda es el hombre solo. Bueno, esto es una consecuencia de la globalización, un enorme regreso al individualismo. Por eso hay que reflexionar. El hombre es como si estuviera solo, está permanentemente reflexionando sobre su vida. Además hay que reflexionar permanentemente sobre los riesgos a los que nos somete este mundo globalizado. Riesgos de todo tipo, vinculados con la ecología, vinculados con la inseguridad, vinculados con la política, con el sistema sanitario. O sea, ellos siempre toman como ejemplo Chernobyl, ¿no es cierto? O sea, vivimos expuestos a riesgos que
antes desconocíamos. Antes los riesgos eran los riesgos de la naturaleza, pero bueno, ahora la capa de ozono, el calentamiento global, o sea, ahora hay riesgos que son tremendos por sus consecuencias, digamos, con nuestras vidas. Entonces el hombre está permanentemente en un estado de reflexividad, pensando, digamos, cómo seguir generando cambios para mejorar el mundo en el que se vive y a su vez protegiéndose contra los cambios que acaecen. Bueno, más o menos un repaso. Bueno, y después dos temas que no me quedaron, que no llegó a tiempo. Otra de las consecuencias de la globalización es la desigualdad social. Siempre que leo esto me acuerdo de Marx, cuando decía el mundo tiene una dirección y un solo sentido. Los ricos van a ser cada vez menos y más ricos, y los pobres van a ser cada vez más y más pobres, ¿viste? Bueno, parece que se hubiese dado cuenta de esto. Y bueno, después, el último punto, presten atención, él presenta un cuadro en el que compara 3 miradas con respecto a la globalización. Los que creyeron en la globalización, los que la condenaron y los que están ahí en el medio. O sea, ni es un proceso tan malo, ni es un proceso propulsor o generador de. Están ahí en el medio. Bueno, me cansé de hablar. Nos vemos el martes en el repaso. ¿Estamos? Dale, profe, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias, profe. Escuchen lo que les quiero decir. Voy a estar atenta a las consultas de ustedes. Toda consulta que necesiten vinculada con el parcial o con lo que sea, o me mandan un mail o la suben a Facebook y la respondo. ¿Estamos? Porque ustedes ahora están repasando, de acá van a repasar sociología. Entonces la duda la van a tener en el momento que estudian, no el martes que viene. ¿Entienden? Entonces, duda que tengan, por favor, la canalizan a disposición para ayudarnos. ¿Estamos? Bueno, chao, Sebastián. Chao. Gracias, profe. Chao, Chao, chao. profe. Chao. Chao, chao. Chau, chau. profe.